entender primero lo que es la lingüística y qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a estudiar el idioma árabe. Supongamos que ninguno de nosotros nunca aprendió idioma árabe y bueno, lo primero que hacemos es buscar un profesor y ver qué nos va a enseñar. O sea, si nos va a enseñar idioma árabe estándar, clásico, dialectal, también ver qué es lo que uno quiere con ese idioma. Por ejemplo, yo quiero ir a bailar y quiero ir a Egipto, al Cairo. Bueno, me va a servir estudiar el árabe coloquial de Egipto. Estoy haciendo una licenciatura en estudios en relaciones internacionales, donde voy a tener que saber bastante sobre el mundo árabe de repente si me dedico a eso. Y me va a convenir estudiar el idioma árabe estándar o el clásico, ¿no? Porque ese compromete a todos los países árabes. Todos los países árabes cuando van al secundario o al primario les enseñan el árabe estándar, el árabe clásico. Pero después cada país, por su característica, que ahora después vamos a ver, cada uno después trabaja a nivel dialectal, como nos pasa, por ejemplo, en Latinoamérica, que sabemos todos lo que es hablar bien el idioma español, utilizar bien los vocablos, las expresiones, pero cada país tiene su característica o su determinada forma de llamarle de repente a ciertos vocabularios, ¿no? Como que no es lo mismo cómo nos expresamos en Uruguay y en Argentina que en la zona del Caribe. Cambian muchas expresiones. Entonces nosotros ahí nos damos cuenta y decimos, ah, vos sos más del norte, sos más de la parte caribeña, sos más desde el sur de Latinoamérica. Vamos conociendo por un montón de formas, ¿no? Bueno, entonces lo que les quiero hablar, y ser un poco más concreta, por eso les hice un pequeño resumen que se los voy a leer, sobre las herramientas de la lingüística, ¿no? Eso es como que siempre que vayan a estudiar idioma árabe, cuando van a comenzar, tienen que tener las reglas de la lingüística. La lingüística engloba todas las lenguas del mundo en general, pero aplica las herramientas según especificó cada idioma, o sea, profundiza, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si estudiamos el idioma árabe y nos ofrecen, bueno, conversaciones, vocabularios, pero no nos enseñan gramática, lo que va a hacer en ese sentido es que nosotros no podemos aprender 5.000 palabras en un año. Es medio imposible, ¿no? Pero si tenemos una buena gramática, si tenemos una buena base, vamos a poder manejar muy bien el idioma árabe. ¿Por qué? Porque es como las reglas matemáticas y físicas y químicas. Una vez que uno tiene establecidos esos parámetros, puede manejar bien, porque el vocabulario se va aprendiendo toda la vida. O sea, no es necesario ya aprenderse todo el vocabulario. Pero teniendo la gramática, que lo pueden decir mis amigas también, que deben estar por ahí conectadas, les sirve, pero bastante. Sin embargo, cuando no tenés gramática, es muy difícil que puedas expresarte, poder traducir, poder comprender, porque se pierde la forma. Es como una casa cuando no tiene una estructura, no tiene una cimentación, no tiene muros portantes. Es lo mismo, cuando no hay estructura es un desorden. Entonces, más o menos les hice un pequeño resumen sobre lo que es la lingüística, ¿no? Sin ir muy extenso. Son temas que generalmente cuando se estudian los idiomas no se da mucho la lingüística. ¿Por qué? Porque los que hacemos profesorado de repente, así sea de árabe o francés o otra lengua, sí se nos exige que tenemos que tener lingüística, tenemos que estudiar y aplicar al idioma que vamos a dar algún día, ¿no? Pero para mí es fundamental que ustedes también lo sepan. Yo en mis clases de idioma árabe, cuando vemos el inicio, vemos sí, historia, pero también vemos la lingüística y las herramientas, ¿no? Y cómo aplican, ¿no? Entonces, la lingüística, les hice un pequeño resumen. Los lingüistas, bueno, intentamos construir teorías que expliquen los términos del lenguaje humano. Para la mayoría de las personas, hablar su lengua nativa es la tarea más natural y menos forzada que se puede imaginar. Por ejemplo, conozco varios árabes que dan formación de idioma árabe. No por ser árabe quiere decir que se esté capacitado para dar
su idioma, lo que pueden enseñar si no tuvieron formación, ¿no? Porque hay árabes que, bueno, estudiaron profesorado, hicieron licenciatura y están con todas las herramientas, diríamos, como para poder formar, aparte de la lingüística, bueno, pedagogía, otros tipos de metodología, ¿no? Pero por ejemplo, si yo no estudié idioma español, y es mi lengua materna, no estoy capacitada para ser profesora de idioma español, porque no pasé por esa formación donde se me brindan las herramientas de la lingüística. Entonces, es una creencia común que aparte de unas pocas reglas de la gramática y la pronunciación, no hay nada más que explicar acerca del lenguaje humano. Sin embargo, hay mucho que explicar sobre las lenguas. Si nos situamos afuera, o sea, si lo vemos como extranjero o un idioma, el lenguaje, y lo miramos como un objeto, se puede estudiar, describir conscientemente y no solo usarse. O sea, a veces pensamos, y me ha pasado a mí también, que por saber mi lengua materna de repente que es el español, el castellano, pienso que ya me lo sé. Y sin embargo, como les contaba, a medida que yo iba pasando todo ese proceso de estudio del árabe, me di cuenta que no sabía nada. Lo único que sabía era hablar español, castellano, y en realidad no sabía nada. Ni de gramática, ni morfología, ni fonética, ni morfosintaxis. No sabía nada. Entonces, es esencial. Y más adelante van a ver por qué es esencial. Entonces, para esto, como resumen, ¿qué es la lingüística? Esta ciencia es la que se encarga del estudio científico y profundo de las lenguas mediante ciertas disciplinas que a continuación nombraré. O sea, la lingüística es una ciencia universal que se encarga del estudio de todos los idiomas del mundo y aplica las mismas herramientas para todos los idiomas, pero variarán algunas cositas según el idioma. Por ejemplo, en fonética, y ahora les voy a poner un ejemplo de lo que sería el idioma árabe. La fonética es la ciencia que estudia la producción y la percepción de los sonidos de la lengua, o sea, del idioma, o sea, el estudio sistemático con sus diferentes características y particularidades, articulatoria, acústica, auditiva y perceptiva. La fonética es el estudio, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el idioma árabe, y ustedes van a ver que a veces se escribe con nuestras letras del alfabeto latino, se escribe al costado cómo se pronunciaría, ¿no? Nosotros vemos la caligrafía escrita, la traducción al español y cómo se pronuncia. Eso se llama la transliteración. La transliteración es un sistema MSA de Modern Standard Arabic que nos enseña a cómo tratar de pronunciar, ¿no? Todas las personas, dentro de lo que vemos como la parte fonética, estudiamos el aparato fonatorio, que acá no tengo una foto, pero tenía en el Corán ahí. Como por ejemplo nosotros, los sonidos salen de distintas partes de nuestra garganta, o sea, dental, parodental, glotal, que el árabe tiene esta característica de que su pronunciación nace del glotis. O sea, nosotros del habla hispana, del español, no tenemos desarrollado esto. Nosotros nos concentramos más en la pronunciación de la mandíbula para adelante, o sea, hasta los labios, ¿no? Entonces, todo eso hay que entenderlo. Porque uno, si de repente no es una lengua nativa, el árabe, tiene que estudiarlo. Porque así aprende cómo poder trabajar ciertos músculos de la garganta para poder pronunciar igual que un árabe. Eso se estudia y eso se logra y se puede. O sea que cualquier persona que nunca habló árabe puede llegar a hablar igual que un árabe. Trabajando y teniendo todo este conocimiento. Es posible. Entonces, dentro de lo que es la fonética y la fonología, que es otra de las ciencias, que tiene que ver con todo esto de lo que es la pronunciación, es importante también la articulación, la acústica. No todos tenemos el mismo tipo de oído. Algunos tienen la audición de repente más sensitiva o más sensible y captan más rápido los sonidos. Pueden imitar enseguida, porque a lo primero es imitar y después ya nace, teniendo el conocimiento ya nace de cada uno, pronunciar muy bien.
Conozco personas que no son árabes, que son de habla española, y pronuncian árabe que quedas pensando mirando y decís, pero pronuncia perfecto, más que un árabe a veces, porque lo tiene muy bien trabajado todo esto. Entonces, la fonética, la fonología, ¿por qué es tan importante en el idioma árabe? Porque hay personas que me dicen, ay, yo no sé si voy a estudiar idioma árabe porque parece tan difícil, parece que no voy a poder pronunciar así, más allá de los vocabularios, ¿no? Y de toda la gramática, que no es tan difícil como parece. El idioma árabe no es tan complicado para estudiar como parece. Entonces, en el idioma árabe tenemos tres características de lo que podríamos decir como es la pronunciación, ¿no? A grandes rasgos. Tenemos un grupo de letras del alfabeto árabe que su pronunciación es igual a la del idioma español. Hay letras del alfabeto árabe que se pronuncian idéntico al español. Hay otro grupo del alfabeto árabe que se llaman características con las lenguas extranjeras, o sea, hay letras del alfabeto árabe que se pronuncian igual que el francés o el inglés, ¿no? Y después la tercera clasificación son las letras que son propias del idioma árabe, o sea, son las glotales, ¿no? Como la ja o la ain que sale de la garganta. Esas son propias del idioma árabe y esas son las que cuesta un poquito trabajarlas, pero con dedicación y teniendo paciencia se puede llegar a pronunciar muy bien, ¿no? Entonces después, dentro de la lingüística tenemos la semántica, tenemos la gramática, morfología, sintaxis, grafonomía, que nos vamos a centrar en la gramática y la grafonomía, ¿no? Que está bueno. Después de que termine de decirles estos comentarios más o menos, me gustaría que de repente me hagan preguntas, porque sé que tienen montones de preguntas y me parece que es muy necesario aclarar todos estos puntos porque hay gente que de repente empieza o quiere empezar a estudiar y tiene como un poquito de miedo o dudas. Y no necesariamente hay que empezar un curso de idioma árabe para saber qué es realmente y qué es lo que se da y cómo se puede llegar a obtener una buena pronunciación y un buen conocimiento. Bueno, la gramática es la ciencia que tiene como objetivo de estudio a los componentes de una lengua y sus combinaciones. Es el arte de dominar una lengua de modo correcto, tanto desde el habla como la escritura. Es el grupo de principios, reglas y preceptos que rigen el empleo de un lenguaje en particular. O sea, la gramática es la que le da el orden. Yo siempre digo, la gramática da el orden. Si no tenemos orden, es caos, no tiene forma. Entonces, la gramática, cuando tenemos una oración simple, decimos, el niño comió una manzana en la cocina. Una oración muy simple. ¿Qué estamos viendo ahí? Si vemos el árabe clásico, podemos decir nominativo, acusativo y genitivo. Nominativo es el sujeto, el niño. Acusativo, ¿qué fue lo que hizo? Comió una manzana. Y en el contexto donde se desarrolló todo esto, ¿ah? Acusativo, genitivo, acusativo. Nominativo, perdón, nominativo, acusativo, genitivo, y el contexto donde se desarrolla, que fue en la cocina, ¿no? Esa sería la forma del orden que le da el árabe clásico desde la gramática a una forma de oración, nominal, sencilla. Y, por ejemplo, en el idioma español, en la gramática del idioma español, tenemos sujeto, predicado y verbo, ¿no? Entonces el sujeto es la persona, el verbo es la acción y el predicado el resto, el contexto de la oración donde se desarrolla el objetivo. Entonces, cambian los nombres, cambian, no el sistema, viene siendo el mismo sistema, pero ven la comparación de el árabe y el español, que sí necesitan tener la gramática. Entonces, eso es esencial estudiar en el idioma árabe, más cuando no es una lengua extranjera, hay que prestarle más dedicación, más estudio. No es un tema de que lleva un montón, sino que uno tiene que tener paciencia también y bueno, dedicarle. Eso está muy bueno, pero teniendo un buen conocimiento se lleva muy lejos, siempre.